Me lo dijo Macho cuando hablé con él. Nos están bloqueando con la información y mucho cuidado deberás tener para no ser parte de esta gran traición. Bien, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas al ciclo Hubo un tiempo, donde les proponemos repasar las fechas históricas con impacto en Uruguay y la región. Somos Andrés Correa y Gustavo Nieto y hacemos militancia con la historia. Hoy te proponemos repasar a 50 años del primer acto público del Frente Amplio. Corazón no quiere entonar más retiradas, porque el 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 corazón no quiere. Bien, y aquí estamos junto a Gustavo Nieto. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Un gusto otra vez encontrarnos en Hubo un tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como decimos siempre, un gustazo poder compartir un poco de una parte de nuestra historia con todos ustedes. Ahí está. Y bueno, hoy, Gustavo, tenemos preparado lo que tiene que ver con 50 años de historia, ni más ni menos que del Frente Amplio, esta fuerza progresista de izquierda en el Uruguay. Y este primer acto público sí que nos va a dar paso a recorrer un poco los 50 años y nos animamos, porque nosotros siempre desde el programa tenemos la lógica esa de ver un poquito más, ¿no? De ver un poquito más de lejos. Y bueno, la excusa son los 50 años de aquel acto de un 26 de marzo de 1971. Y bueno, en el arranque nomás, aquello que quisieron denostar como colcha de retazos, ¿sí? Y que es ni más ni menos que esa fuerza política que ha demostrado unidad a lo largo del tiempo. Te voy a invitar, Gustavo, a que nos comentes sobre los orígenes del Frente Amplio, ahí por el 26 de marzo de 1971. Así es, Andrés, 50 años del primer acto público de masas del Frente como nueva opción política partidaria, electoral, que nace en un contexto muy agitado. Y allí tenemos que remitirnos a inicio de la década del 70, en un Uruguay bastante convulsionado por una crisis económica que ya arrastraba desde hacía aproximadamente una década, que habían pasado dos gobiernos blancos, colegiados, que no la habían logrado solucionar. Después viene nuevamente el gobierno presidencialista del Partido Colorado con una figura tristemente célebre para la historia de nuestro país, que es Pacheco Areco, que no solamente no encuentra una solución para esa crisis, sino que por distintos factores se agrava aún más, se traslada al campo social, aparecen las medidas prontas de seguridad, aparece la represión, la militarización de funcionarios públicos como también privados, aparece en acción el MLN, aparece un plan continental por parte de Estados Unidos para instalar dictaduras en los distintos países de América Latina de una u otra forma, y es en ese contexto tan complejo que surge esta nueva opción política partidaria, ¿no? Este nuevo partido político de cara a las elecciones del año 71. Allí, sobre finales del año 70, el Partido Demócrata Cristiano ya había hecho un llamado a la formación de un frente de, de fuerzas políticas que se unieran tras un programa común de pacificación en el marco de este
contexto violento, de represión, y también que proponga cambios estructurales para intentar dar solución a esa grave crisis económica y social. Aparece también un llamado similar por parte de un conjunto de ciudadanos independientes, ¿no? Que también hacen un llamado a formar un frente popular. Y en ese contexto va a surgir el Frente Amplio, como unidad de distintos grupos, distintas fuerzas políticas, en su mayoría de izquierda, pero otras no, ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Pero lo que sí me interesa resaltar es que lo que se da acá finalmente es la unión de distintos campos populares que intentan proponer un nuevo camino, una alternativa al bipartidismo tradicional que intente solucionar esa situación tan compleja que vivía el país. En realidad, si nosotros nos paramos en ese año 71, encontramos poco tiempo atrás dos antecedentes de intento de unión de distintos grupos populares que intentaron trabajar en el mismo camino. Para las elecciones del 62 se formaron distintos frentes de izquierda, la Unión Popular por un lado, con el Partido Socialista y Enrique Erro allí, que en realidad tiene un resultado en términos cuantitativos que termina siendo negativo, porque la Unión Popular baja de un 3,5% aproximadamente a un 2%, es decir, la votación que habían alcanzado esos grupos que forman la Unión Popular era un 3,5% y la Unión Popular propiamente dicha logra un 2% nada más en el 62. También está el Fidel, que se forma allí con el Partido Comunista y otros sectores pequeños, que logra crecer, pero es mínimo lo que crece, o sea, al fin y al cabo no se rompe el bipartidismo de la política uruguaya, entonces la experiencia del 62, si bien existe, y bueno, es importante mencionarla, no tiene un efecto importante. Después, entre el 64 y el 66, tenemos la experiencia de la unificación sindical, allí cuando aparece la CNT, uniendo a la Central de Trabajadores Uruguayos con distintos sindicatos que se habían mantenido independientes. En el 65 el Congreso del Pueblo, que también la idea allí es buscar soluciones para la crisis, y finalmente ese proceso concluye en el año 66 con la conformación ahora sí de la CNT como la central única de trabajadores del Uruguay. Es decir, uno puede ver antes de la formación del Frente Amplio distintas experiencias de unificación de grupos populares que intentan dar una solución. Pero es finalmente en ese febrero del 71, a partir de ese llamado de un conjunto de ciudadanos independientes, a partir del llamado del PDC y a partir también de una decisión que termina siendo fundamental en el Partido Colorado, ¿sí? Cuando a nivel interno en ese partido se busca una alternativa vallista a la candidatura de Jorge Valle. Jorge Valle se presentaba como un candidato liberal dentro del partido, entonces se busca una alternativa vallista. Allí uno de los referentes es el Mar Michelini, que por diversos factores no termina formando un sector dentro del Partido Colorado, termina yéndose y se va a unir a este llamado de formar un frente popular opositor. Y bueno, ahí inician las negociaciones que finalmente van a llevar a cabo distintos pesos pesados de la política, ¿no? Michelini y Roballo por el Partido Colorado, pero también otros dirigentes como Juan Pablo Terra del PDC, Arismendi del PCU, el propio Enrique Erro, Rodríguez Camuso, en fin, distintos referentes de la política de aquel año 71 van a fundar finalmente el 5 de febrero este nuevo partido, este Frente Amplio, que va a intentar romper con el bipartidismo tradicional de la política uruguaya. Frente Amplio que se forma como coalición y movimiento, ¿sí? Es una nueva forma de participación popular en la política uruguaya que va a estar conformada por independientes, ¿sí? Que vienen de distintos partidos. Yo nombré algunos ahí, ¿no? Erro, el propio Michelini, ni más ni menos que Seregni, ¿no? Seregni, que va a sintetizar este movimiento tan heterogéneo. Bueno, Seregni era un militar, era un general del ejército, ni más ni menos que ex jefe de la región militar número 1.
Bueno, ahí va a estar Seregni también, y ni que hablar que lo de coalición, ¿no?, viene por la unión de estos sectores de izquierda tradicionales, si se quiere, que de forma independiente no lograban acaparar y acumular un número importante de votos, ¿no? El Partido Comunista, el Partido Socialista, van a estar también los democristianos, ¿sí? Y va a estar también el brazo armado. Y yo sé que con esto podemos hacer ruido, pero hay que mencionarlo porque está la doble militancia de los miembros del MLN, la militancia clandestina, pero también la militancia en el Frente Amplio, y está el movimiento 26 de marzo, que se suma al Frente Amplio, más allá de que no presenta candidato, no presenta lista, es parte del Frente Amplio. Y con esto también voy a generar ruido, pero creo que de eso se trata. Está también el ala militar, ¿no? Porque además de Sereni hay militares de peso, está Licandro, está Sufriategui, ¿sí? Es decir, hay que acordarnos que hasta el año 68 aproximadamente la mayoría de la oficialidad de las Fuerzas Armadas era de corte legalista. Después cuando Sereni se va y se va un conjunto más de oficiales con él, esa correlación de fuerzas va a cambiar. Pero están allí en la fundación del Frente Amplio también un conjunto de oficiales y de altos mandos del ejército. Todo esto confluye en una gran síntesis de unidad, ¿sí? Unidad programática, unidad que va a generar también la presentación de candidatos únicos a la presidencia, como Seregni, pero también a la Intendencia de Montevideo, ¿no? Y esa es la señal más clara de la unidad de un frente tan heterogéneo, donde vos tenías desde comunistas hasta vallistas y democristianos. Todo eso confluye en un programa único, en un candidato único, ¿sí? Y dos o tres cositas para no hacer tan larga esta primera parte. El Frente Amplio tiene un gran componente nacional, ¿tá? Más allá de que acá está el Partido Comunista integrándolo, tiene ese gran componente uruguayo, ¿sí? Y Seregni tiene mucho que ver con eso. Seregni recoge los valores del artiguismo y tiene que ver en ese componente uruguayo, ¿sí?, que tiene el Frente Amplio. Es una síntesis ideológica, ¿sí?, que genera acuerdo entre grupos de izquierda en un momento muy crítico del mundo, ¿sí? Hay que recordar que estábamos en Guerra Fría, hay que recordar que hace poco tiempo la Unión Soviética había invadido Checoslovaquia y eso generó distintos intercambios, si se quiere, distintos enfrentamientos ideológicos dentro de la propia izquierda, ¿no? Las experiencias guerrilleras en América Latina también habían generado rispideces entre la izquierda. Bueno, en ese contexto, en donde las izquierdas se entrecruzaban, el Frente Amplio se une. Eso no es menor. Y lo otro es la amplitud, ¿no? Si bien hacía poquito tiempo había triunfado la experiencia chilena de la Unión Popular también, la Unión Popular chilena, con Allende como síntesis, no tenía la amplitud que tenía el Frente Amplio, ni tampoco la tenían las experiencias de unificación que habían existido en Europa, ¿sí? La última particularidad, la lectura de la coyuntura actual, ¿sí? Que ahí yo creo que el gran referente es Seregni, ¿no? Que logra dejar atrás distintas lecturas como burguesía proletariado, ¿no? Seregni lo transforma eso en la división oligarquía-pueblo, ¿sí? Y en ese pueblo es donde se ubica el Frente Amplio y al que representa el Frente Amplio, porque en ese pueblo también hay pequeña burguesía. En ese pueblo están los miembros de las Fuerzas Armadas, y eso es parte de la amplitud política que tiene el Frente Amplio, que se va a identificar, como decíamos, con los valores artiguistas, tan así que toma como bandera, como estandarte oficial, la bandera de Otorgués, ¿sí? Y tan así que elige como fecha para su primer acto de masas, en plena campaña electoral, el 26 de marzo, que fue la fecha en la que Fernando Otorgués ingresa a Montevideo, una vez que el artiguismo logra tener el control de todo el territorio de la banda oriental. Ese 26 de marzo, entonces, muy simbólico para el artiguismo, el Frente Amplio hace su primer acto público de masas en la explanada de la Extendencia, y allí Seregni va a pronunciar un discurso muy recordado, que nosotros seleccionamos un fragmento y que invitamos a escucharlo. Este es el hecho actual de relevancia histórica. Los hombres progresistas y populares del Partido Colorado y del Partido Nacional, de clara y firme militancia política,
que quisieron y quieren ser fieles a su pueblo. Comprendieron que tenían que romper el cascarón vacío de los viejos lemas y unirse con las otras fuerzas populares y progresistas. La única línea divisoria está entre quienes quieren mantener un orden como el actual, un régimen caduco, opresor, antipopular, y aquellos que desean los cambios que el país exige. Que de un lado está la oligarquía blanca y colorada, y del otro lado el pueblo, blanco, colorado, democristiano, comunista, socialista, independiente, sin partido. Esa es la verdad, ciudadanos, y esa es la definición de la hora actual. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos. Bien, ahora continuamos con más del ciclo Hubo un tiempo, seguimos recordando entonces lo que tiene que ver con los 50 años del Frente Amplio y en este caso nos vamos a meter con algo que tiene que ver con esto que vos venías desarrollando, ¿no? El contexto en el que veníamos era un contexto donde el Plan Cóndor se esparcía sobre América del Sur y lo que dejaba era una serie de dictaduras cívico-militares en la región. Uruguay en el 73 justamente arranca esa dictadura. Contanos un poco al Frente Amplio, digamos, qué pasó en esos tiempos de dictadura militar en el Uruguay con respecto a la fuerza política progresista y de izquierda. Sí, bueno, pasan las elecciones, el Frente Amplio logra un resultado muy importante, muy significativo, si bien no accede al gobierno de Montevideo, que era un poco como el gran objetivo, logra más del 18% de los votos, es decir, por primera vez hay una tercera fuerza electoral, más allá del Partido Colorado y el Partido Nacional, para prestarle atención en el Uruguay. ¿Sí? Es decir, es muy importante la acumulación electoral que genera el Frente Amplio, que termina rompiendo finalmente con el bipartidismo en la política uruguaya. Poquito rato después, en el 73, como sabemos, se va a dar el golpe de Estado y el Frente Amplio termina teniendo, sin querer, una implicancia importante en ese golpe de Estado, ¿sí? Inintencionalmente, aclaro. Ya lo vamos a ver en junio cuando nos toque hablar de la dictadura, pero el resultado electoral, el caudal de acumulación que generó el Frente Amplio en las urnas, terminó siendo decisivo en los planes de Estados Unidos para la región, particularmente para el Uruguay, ¿sí? A Estados Unidos no le preocupaba tanto la guerrilla, el MLN particularmente, hablando de nuestro país, pero sí le preocupaba la formación de un nuevo partido de izquierda, ¿sí? Que unificara a todos los grupos de izquierda y más, como vimos, y cuando vio los resultados terminó de alarmarse. Lo dejamos para junio, es la profundización en este tema, pero termina teniendo sin querer implicancia en el golpe de Estado. Y después, bueno, esta larga y sangrienta dictadura con el terrorismo de Estado, ¿no? Censura, persecución, represión, tortura, asesinato, desaparición, todo lo que sabemos que pasó en ese periodo entre el 73 y el 85 oficialmente, ¿no? Porque bueno, también tendremos chance de hablarlo en junio, que ya venía pasando y que siguió pasando, pero bueno, oficialmente entre el 73 y el 85 al Frente Amplio le toca jugar un papel fundamental en la resistencia a esa dictadura, ¿sí? Allí es fundamental el papel de los exiliados, bueno, ni que hablar que el caso de Michelini, denunciando los crímenes
de lesa humanidad en el Tribunal Russell, por ejemplo, ¿no? Allí se pueden leer los discursos y es para despeinarse realmente lo que hace Michelini con mucho valor, con muchas agallas. Seregni termina teniendo un papel fundamental para mantener la unidad del Frente Amplio en un contexto tan complejo como era el de la dictadura, es decir, simplemente por haber manifestado ser seguidor o votante del Frente Amplio o porque lo sospecharan, vos te convertías en blanco del régimen. Entonces, en esas condiciones en las que era tan difícil mantener el frente amplismo ese que se había generado muy fuerte en el 71, Seregni tiene un papel fundamental una vez que es liberado para tratar de mantener esa unidad de los frente amplistas que lograron permanecer en el país y también de los tantos que se exiliaron. ¿Sí? Bueno, obviamente que después viene la postdictadura también, en donde Seregni es proscripto, no puede participar como candidato de las elecciones del 84, y después de a poquito se va a ir escribiendo una nueva etapa en la historia, ¿no? Va a llegar el 89, va a aparecer una nueva figura en la escena política uruguaya, pero también en el Frente Amplio, que es Tabaré Vázquez, ¿no? Se va a dar el triunfo en Montevideo por primera vez. Ya en el 99 el Frente Amplio se va a transformar en la primera fuerza electoral del país, si bien no puede acceder al gobierno por una nueva ley de segunda vuelta, es el partido más votado, ¿sí? Se transforma, como decíamos, en la primera fuerza electoral del país, y bueno, finalmente en el 2004 sí se da el triunfo electoral y la llegada al gobierno en primera vuelta, ¿sí? Logrando más del 50% de los votos, con el mismo candidato que había logrado alcanzar la intendencia de Montevideo en el 89, el Frente Amplio gana las elecciones y por primera vez un gobierno de izquierda se va a dar en el Uruguay. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá a redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su... Bien, y continuando con estos 50 años del Frente Amplio, recordando aquel hecho histórico del acto de masas y un poco yendo un poquito más, ¿no? Para ver eso que ha logrado el Frente Amplio, ni más ni menos que en el momento que nos toca ahora atravesar de la historia, que tiene que ver con quebrar finalmente esto que vos venías desarrollando y la posibilidad de quebrar el bipartidismo, el bipartidismo en el 2004 efectivamente lo logra, ¿no? Los partidos tradicionales en Uruguay son de 1836, de los más viejos del mundo, o sea, ni siquiera de la región, o sea, de los más viejos del mundo. Estamos hablando del Partido Colorado y del Partido Blanco, del Partido Nacional y del Partido Colorado, que evidentemente aquí finalmente se logra. Y además en un contexto, digo, de esto, ¿no? De que se salió de la dictadura militar, se mantuvo la unidad, se creció en mayores tanto personalidades como grupos políticos que fueron incorporándose en todo este periodo hasta el 2004 al Frente Amplio. Contanos un poco entonces el Frente Amplio una vez que accede al gobierno. Sí, vos lo repasabas muy bien, Andrés. Bueno, por primera vez va a haber un gobierno en el país no solamente de izquierda, sino que por primera vez va a haber un gobierno que no es ni del Partido Nacional ni del Partido Colorado. Es decir, es una experiencia nueva que se da empezando un siglo nuevo también y que se da en una coyuntura muy compleja. En la memoria de todos está lo que fue aquella crisis económica y también, como toda crisis económica, social del año 2002. Bueno, en esa coyuntura
va a llegar el Frente Amplio al gobierno. Por un lado está lo simbólico, ¿no? Uno puede repasar no solamente la memoria, sino fotos, videos de los abrazos, de las banderas al aire, de las lágrimas en los ojos de muchísima gente, sobre todo los más veteranos, ¿no? Los que pudieron ser partícipes de aquel 71, conformando un nuevo partido, ¿no? Llenando los comités de base en aquel año 71, y que pudieron ver el triunfo de ese partido que ellos habían creado en las urnas en el año 2004, ¿no? Bueno, el propio Seregni también, pero a mí me gustaba, quería darme el espacio para mencionar también a todos los anónimos, a los militantes de base, que bueno, finalmente pudieron ver su sueño cumplido. Pero bueno, una vez en el gobierno había que gobernar, ¿no? Lo simbólico, todo lo emocional queda de lado y había que gobernar. Había que gobernar en un país que estaba complicado, ¿no? Un país que no escapaba a una región en una situación muy compleja, ¿no? Ni que hablar lo que se vivía en Argentina. Tampoco podemos obviar el tema de la aftosa, ¿no? En un país ganadero como el uruguayo, y bueno, ahí le toca gobernar al Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza. Y además, nosotros podemos hacer un raconto ahora, ¿no? En el 2021, después termina gobernando 2 veces más, es decir, 3 periodos seguidos, 15 años, y qué es lo que podemos sacar de esos 15 años de gobierno frente amplista, qué síntesis podemos hacer. Y bueno, si hablamos de realizaciones, no podemos dejar de mencionar la reforma en el sistema de salud, la creación de un nuevo ministerio, ¿no? Ni más ni menos que el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y sus distintos planes, ¿no? Sus distintos planes sociales de asistencia a los sectores más vulnerados de la sociedad uruguaya, el plan Ceibal, ¿no? Para democratizar el acceso a Internet en la educación pública, la reestructuración del Instituto Nacional de Colonización, que eso no es menor, es decir, una herramienta fundamental para avanzar en colonización, que lo había creado Luis Valleverra allá por el año 48, pero que no se había utilizado porque no se había querido utilizar. Bueno, el Frente Amplio lo reestructura, lo utiliza, compra y reparte tierras entre los colonos, ¿sí? La ley de 8 horas rural. Hacía ya 100 años que se había votado la ley de 8 horas para el trabajo urbano, pero todavía no existía eso para el peón de campo. Bueno, el Frente Amplio logra aprobar la ley de 8 horas rural, la descentralización en la educación terciaria, ¿no? Con su proyecto macro como la UTEC, la agenda de derechos, matrimonio igualitario, el aborto legal, gratuito y seguro, bueno, la reactivación de los consejos de salario, que también no se habían utilizado porque no se habían querido utilizar, la búsqueda de verdad y justicia, algo no menor. En el bloque pasado hablábamos de lo que había sido ese periodo oscuro de nuestra historia, la dictadura civil militar. Bueno, el Frente Amplio se pone esa mochila con responsabilidad, compromiso y hasta orgullo al hombro, ¿no? De empezar a buscar la verdad de lo que había pasado y la justicia, ¿sí? Y bueno, se logran llevar adelante juicios, se logran encontrar restos de compañeros desaparecidos. Y como frutilla de la torta, si se quiere, cuando uno mira para atrás lo que fueron estos 15 años de gobierno, el crecimiento del Producto Bruto, ¿no? El crecimiento del PBI, que se generó como pocas veces en la historia se había generado. ¿Sí? Un crecimiento del PBI que pocas veces se había dado. Es decir, en síntesis, lo que el Frente Amplio logra en 15 años es mejorar la situación de vida de la mayoría de la población, ¿sí? De los sectores populares más oprimidos históricamente a través de los planes sociales, ¿sí? Y de los aumentos de salario. Vamos a pensar, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas, ¿no? En la tropa. Es decir, en el grueso de las Fuerzas Armadas, en el soldado raso, ¿sí? Y los aumentos salariales que tuvo durante los gobiernos del Frente Amplio. Ni que hablar de la clase trabajadora a través de los consejos de salario, ¿no? Y voy a nombrar 2 sectores nomás
con los que tengo cercanía, pero en realidad esto fue una constante en toda la clase trabajadora, los docentes y los policías, ¿sí? Aumentos salariales muy notorios, ¿sí? Que quizás, bueno, podemos discutir y quizás no fueron suficientes, pero bueno, los hubo y los hubo en términos cuantitativos importantes. Ni que hablar el mejoramiento de la clase media, ¿no? Esa clase media que aspira al ascenso social a través del ahorro, de la educación. Bueno, la clase media pudo ahorrar más, pudo consumir mucho más, ¿no? Yo no quiero caer en el discurso barricada y de plaza, ¿no? De los viajes y del auto, pero es una realidad, ¿no? Y bueno, por último también la mejora en el sector empresarial, ¿sí? Porque también los sectores empresariales en distintos niveles lograron aumentar sus ganancias. Entonces, estos 15 años de gobierno frente amplista, con un manejo de la economía que fue destacado a nivel internacional, allí de la mano de Danilo Astori y su equipo, generaron la mejora en estos sectores de la sociedad uruguaya y de alguna manera ya hay algún historiador económico que se anima a decir que fue el único periodo de la historia, ¿sí? En el cual se acortó la brecha entre los más ricos y los más pobres del Uruguay, ¿sí? Es decir, mucho más incluso que en aquel Uruguay de las vacas gordas, Suiza de América, Tacita del Plata, como se le llamó a la época neogallista. Bueno, hay quienes se animan a decir a través de documentos y de estudios rigurosos, como lo son los estudios económicos históricos, que los 15 años de Frente Amplio fue el único periodo de la historia en donde esa brecha que hay entre los más ricos y los más pobres se movió un poquito, se achicó un poquito. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. Ahí está, y bueno, de alguna manera, ya llegando a los tiempos actuales, ¿sí? Lo que tiene que ver con la coyuntura, en noviembre del 2019, en un balotaje, el Frente Amplio deja de ser gobierno, el pueblo uruguayo elige otra opción, en este caso elige la opción por Luis Lacalle Pou, ¿sí? Dado que era un balotaje, ¿no? Elige a presidente y vicepresidente, ¿no? Que estaba en consonancia con una coalición de sectores que todos acumularon para que finalmente Lacalle Pou y Beatriz Argimón sean presidente y vice del Uruguay a partir de marzo del 2020. El Frente Amplio se encuentra en un proceso de recambio de autoridades, ¿sí? Que es un proceso que tiene que ver con sus propios estatutos, pero además hay un recambio generacional en el Frente Amplio en estos tiempos. Y me animo, de 50 años, ¿no? Venimos desarrollando 50 años del Frente Amplio. Para adelante, ¿qué, Gustavo? Déjame decir, Andrés, bueno, sí, cambió el gobierno en la segunda vuelta, en el balotaje. Fueron más los votos que recibió esta opción encabezada por Lacalle Pou, pero el Frente Amplio sigue siendo la principal fuerza política del país, ¿no? Y eso no es menor después de tantos años que lo viene siendo y después de 3 gobiernos y el desgaste natural que eso implica. El Frente Amplio sigue siendo la principal fuerza electoral del país y el partido más votado. No quiero pecar acá de parcial, uno siempre busca, más allá de que estamos de fogón en fogón, y lo que eso implica, siempre busca el rigor histórico, pero también esto son datos y bueno, como dicen por ahí, hay que darlo. Ahora sí, yendo a lo que vos me decís, mirando un poco para adelante, desafíos a futuro, en realidad esto yo lo voy a plantear muy a modo personal, ¿sí? Yo creo que el Frente, lo primero que tiene que hacer, pensando en volver al gobierno, es enamorar otra vez a la gente, ¿sí? Yo soy de los que dicen que la gente no se equivoca. En todo caso, el que se equivocó fue el Frente Amplio y por eso la gente en su mayoría no lo eligió. Entonces creo que ahí está la tarea fundamental del Frente, lograr volver a
a enamorar a la gente, y bueno, para eso va a haber que hacer un acuerdo amplio, volver a las bases y a los principios del 71, ¿no? Volver a esa idea de frente grande que uno de los sectores del, del Frente Amplio propuso allá por el 89, ¿no? Ese frente grande que logre acumular desde distintos sectores del electorado uruguayo. Volver a las bases es fundamental para esto, ¿no? En este recambio que vos decís, generacional y también eh, direccional, ¿no? A nivel de dirección, volver a las bases es fundamental. El año pasado, no, el otro, 2019, después de lo que fue la primera vuelta, se pudo ver cómo en realidad sigue vivo ese espíritu del 71, ¿no? Uno podía ver los comités de base llenos, y bueno, eso es fundamental también. Si el Frente Amplio quiere volver a acceder al gobierno, tiene que volver a las bases, trabajar en la construcción de conciencia, ¿no? Eh, yo creo que esto es lo fundamental y es lo que el Frente termina no pudiendo hacer, y por eso termina perdiendo el gobierno después de haber hecho todo lo que repasábamos en el bloque anterior. Si el Frente Amplio logra acceder de nuevo al gobierno, yo creo que es fundamental por lo menos empezar a trabajar en la construcción de conciencia. Y esto no es menor, ¿no? Y acá tenemos que entender lo que decía un gran teórico, más allá de ser también un gran hombre en la práctica, ¿no? El viejo Julio Marenales, ¿no? El viejo Julio Marenales decía, tener el gobierno no es tener el poder está en el capital, el poder está en los fusiles del ejército, pero sobre todo el poder está en la conciencia de la gente, el poder popular termina siendo el verdadero poder. Yo creo que eso el Frente no logró hacerlo, no logró crear conciencia, porque si vos creás conciencia después de hacer todo esto en un país que lo agarraste como lo agarraste, de ninguna manera puede pasar que la gente no te elija. Entonces yo creo que ahí está la gran tarea del Frente, no es menor, ¿no? Porque a ver, ni los cubanos que hicieron una revolución en un país totalmente oprimido y colonizado en pleno siglo XX por Estados Unidos, lograron crear conciencia en toda la sociedad cubana, ¿no? Después de hacer la revolución a punta de fusil que hicieron y de lograr los cambios que lograron, hoy miles de cubanos se van de la isla. Entonces, si no pudo Cuba, fácil no es. Yo no digo que sea fácil, digo que es un desafío y que bueno, que hay que tratar de meterle el diente a eso. Trabajar con las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Eh, Esto es un parteaguas dentro del Frente Amplio, pero yo soy de los que piensa que, bueno, cuando uno trabaja para el pueblo todo, y las Fuerzas Armadas son parte del pueblo, ¿sí? Como veíamos en la columna pasada, el ejército oriental nace en cuna de pueblo, ¿sí? Nace en cuna de barro, con Artigas a la cabeza como síntesis, y en el día de hoy, más allá de que, bueno, en la cúpula de las Fuerzas Armadas quizá no esté tan arraigado ese artiguismo social, la tropa, que es la mayor parte del cuerpo social de las Fuerzas Armadas, son tan pueblo como todos los Frente Amplistas. Entonces yo creo que eso es fundamental, trabajar con ese sector de la sociedad. Tiene que ver con la conciencia también, ¿no? Porque bueno, allí hay que concientizar a toda esa barra que por el momento está siendo concientizada de otra forma. Trabajar con los medios de comunicación, si será importante esto, ¿no? Y por algo estamos acá. Yo creo que en la conciencia los medios de comunicación tienen la gran vara mágica para esto, ¿no? Y yo creo que en la derrota del Frente fue fundamental la comunicación que hubo, sobre todo en los medios hegemónicos que sabemos que responden a otros sectores económicos y políticos. Bueno, allí el Frente tiene un desafío que no lo logró hacer, ¿no? A ver, el Frente Amplio tuvo que perder el gobierno para que en la televisión haya todos los días un programa que hable de política, ¿no? O al menos que hable de política seriamente. Yo acá no quiero nombrar programa, pero digo, más allá de lo que hace Nacho Álvarez, que eso no es hablar de política, tuvo que perder el Frente para que apareciera un programa en donde se hable de política de verdad, en donde vengan sociólogos, politólogos, ¿no? Miembros de los movimientos sociales. Bueno, eso no puede pasar. Eso es otro desafío. Y bueno, lo último, y esto creo que es lo más utópico, aunque lo de la contracción de la conciencia es bastante utópico, a mí me gustaría que si el Frente vuelve a ganar pueda repartir algo de la riqueza, ¿no? Porque en realidad el Frente lo que repartió fue el ingreso,
Frente Amplio hizo crecer la economía como masa con levadura y eso fue lo que repartió, que está muy bien y sirvió mucho, pero a mí me gustaría ir un pasito más y poder repartir parte de la riqueza que ya hay acumulada desde hace 100, 200 años en el país, que fue por lo que peleó el propio Artigas. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor. Ahí está, y bueno, así llegamos a las conclusiones del programa de hoy, 50 años del Frente Amplio, recordando aquel 26 de marzo de 1971 que nos sirvió como excusa de hacer este recorrido histórico, ¿no? Y bueno, ahí están algunos de los desafíos que mencionaba Gustavo, y bueno, la verdad que el gusto enorme, ¿sí?, de poder llevar a todos los oyentes en la radio y a los televidentes que nos siguen por el canal de YouTube de Fogón en Fogón, digo, esto es para compartir, no es para estar de acuerdo, sino que es para que sirva para el debate, para que fomente un intercambio, y me parece que ese es el mejor ejercicio, en este caso, de lo que hacemos, lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? De hacer militancia con la historia. Tal cual, yo creo que a eso apuntamos, ¿no? Como vos decís, Andrés, al frente también le hace falta esto, le hace falta discusión, le hace falta intercambio, le hace falta hablar de temas que no se ha animado a hablar a nivel de base, ¿no? Y bueno, esa es la idea, para eso estamos, y bueno, bienvenidos sean los intercambios, las discrepancias, ¿por qué no? Y bueno, vamos arriba, que es por ese camino, sin duda. Ahí está, seguimos con más. Hubo un tiempo, sí, muy próximo, tenemos otra efeméride y vamos a estar recordándola también, así que bueno, como siempre, el placer enorme y hasta la próxima. Corazón no quiere entonar más retiradas, porque el corazón no quiere